Bienvenido. ¿Cómo presentar a mi invitado de íntimo y personal de hoy? ¿Es abogado? Sí, es abogado. ¿Sabe de política? Sí, sabe mucho de política. ¿Y de diplomacia? Ni le cuento. ¿Y de fútbol? Impresionante. Bueno, de gran parte del fútbol de Rosario, de Newell's Old Boys, por ejemplo. Pero además es letrista, escribe canciones y además es poeta. Después de los títulos aquí en íntimo y personal, simplemente Rafael Bielsa. Se lo voy presentando. Un honor, Rafael, ¿eh? No, el gusto es mío, muchas gracias. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Sé porque tenés un montón de ocupaciones, pero No, bueno. como yo te dije que quería hablar de Newell's, entonces vos ahí me dijiste, bueno, si querés nos juntamos. Si uno describe a Rafael Bielsa, se puede encontrar con algunas sorpresas, más allá de su profesión como abogado, más allá de su actividad como político, como empresario, más allá de ser hincha de Newell's, además es poeta. ¿O le gusta la poesía? Esa parte, la verdad que tuve que investigarla porque no la sabía. ¿De dónde sale eso? No, ese es el comienzo literario, ¿no? Lo que pasa es que los poetas han perdido trascendencia en la sociedad. En algún momento fueron los augures, fueron eran individuos muy respetados, ¿no? Homero o los Homeros, que los griegos llamaron Homero, yo te diría que hasta el primer cuarto del siglo XX los poetas eran individuos capaces de vislumbrar el futuro, de expresar el presente o de rememorar el pasado con emoción colectiva. Que eso ¿A través de? A través de la escritura. Claro, que era una forma de comunicar. Que era una forma de comunicarse. Yo creo que eso se perdió. Entonces, a los que nos gusta la poesía, yo empecé a escribir muy chiquito, te diría, qué sé yo, bueno, no sé en qué año murió Satchmo Louis Armstrong, el trompetista, pero en ese año fue el primer poema formal que yo recuerdo haber escrito y debe haber sido a mis 12 años, 13 años. ¿Pero eso cómo sale? ¿Eso sale innato? ¿Eso sale, te copias de alguna revista, alguna frase? No. ¿Cómo nace el eso poeta? Mira, hay varias cosas, ¿no? En primer lugar hay un fenómeno que se llama la sinestesia, que algunos dicen que es patológico, otros dicen que no, pero qué sé yo, a mí me pasa, y a algunos nos pasa, que cuando vos olés cierto olor, a ese olor se asocia o un sabor, o un recuerdo del tacto, o una mirada. Es el famoso recuerdo de Proust cuando empieza a escribir la búsqueda del tiempo perdido, cuando moja la Magdalena en el té de la casa de su tía Leonie, ¿no? Y entonces el olor le dispara a escribir todos esos tomos, creo que son 8. Entonces con la sinestesia vos encontrás una relación entre las palabras y los hechos de tu vida cotidiana. ¿Entendés? Entonces una palabra te trae un olor, te trae algo del orden del tacto, algo del orden del oído, y van fluyendo y ahí aparece la poesía, ¿no? Esa poesía que en algún momento se conjuga con integrantes de la trova y Baglietto le pone música a poesías tuyas, como por ejemplo Señalada por el Sol, ¿no? Sí, en realidad Baglietto no le pone música. Baglietto, con una sola excepción, una canción que se llama La censura no existe, Baglietto nunca le puso música a nada. Ahora, lo interpretó todo mágicamente. Muy bien. O sea, es que es increíble. Juan hoy, en el día de hoy, canta las canciones que cantaba en la década del 80 en exactamente el mismo tono. Por lo general, con los años calás. Lo que dice Rafael es que con los años la voz va a cambiar. Claro. Va bajando, cada vez tenés que cantar el mismo tema, arrancando... O una octava más, claro. Juan no, Juan la canta igual.
En realidad la música de esa canción, señalada por el Índice del Sol, es de un extraordinario músico rosarino, se llama Carlos Pagura, que es el primer contrabajo de la Sinfónica de Rosario. Escúchame, vos haces la poesía y le llevás la poesía a él o se juntaban y... No, es raro, el proceso creativo es raro, porque bueno, hay músicos que necesitan de una buena letra, ¿no? Stamponi, por ejemplo. Stamponi necesitaba una buena letra. Y hay otros músicos que tienen una música y te la dan y el poeta le pone música. En mi caso, la mayoría de los, a pesar de tener canciones compuestas en conjunto. Sí, en jam session, ¿no? Como se llama, ¿viste? De manera improvisada, entre muchos, que va saliendo un párrafo, un verso, otro verso. La mayoría de las veces escribo el poema y se lo doy a distintos músicos, porque tengo decenas de canciones escritas y grabadas, lo que pasa que nunca me moví de Rosario como lugar de eco. Entonces, por ejemplo, en Rosario hay una cantante maravillosa, se llama Ethel Kaufman, y Ethel le ha grabado una decena de canciones mías, siempre compuestas de la misma manera, con Héctor de Benedictis, con Alberto Calacci. Bueno, Juan grabó una canción mía con Alberto Calacci que se llama ¿Qué son esas palabras? Que es una historia de dos campesinos, una pareja de campesinos, que un día... él la pierde. No, él le pregunta si ella la ama. Y ella le dice, pero ¿qué me está preguntando? ¿Qué me está diciendo? Hace 20 años, que es una idea que yo saqué del violinista sobre el tejado. La película basada en Sholem Aleichem, que dio lugar a una canción hermosa, ¿no? Y esa idea siempre me anduvo dando vueltas hasta que hice... Y la del Índice del Sol no es vos refiriéndote a tu madre, sino lo que vos imaginabas de que tu madre podía pensar de tu abuela. Ni más ni menos. ¿De dónde son? ¿De dónde viene la familia? Porque uno lo imagina, los Bielsa, todos rosarinos, y no es tan así. Digamos, la vertiente de mi padre es de Aragón. O sea, de un lugar que se llama el Valle de Bielsa, que es Ainsa, que es el Pirineo aragonés. Imagínate que es un lugar que hasta que Franco hizo los túneles, en invierno quedaba aislado. Claro, totalmente. Quedaba aislado. Porque había una montaña en el medio, claro. Entonces son esos lugares típicos donde en la planta baja está el pesebre, porque da calor, y en los pisos... Y viven arriba. Exactamente, Sí, viven arriba. La vaca da calor, sí. Exactamente. Sí, claro. Entonces, el día que visité ese pueblo, las mujeres que vivían me hacían acordar todas mis tías, eran todas parecidas a mis tías, ¿viste? Yo digo, ¿pero qué es esto? ¿Por la vestimenta, Rafael? No, la cara, la mezcla de ojos claros y pelo negro. Porque claro, imagínate, los matrimonios son endogámicos, ¿entendés? Tienen esa... Ahora, cuando dijiste recién dijiste el Valle de Bielsa. Se llama Valle de Bielsa. ¿El apellido tiene que ver con el valle? Totalmente, ¿o es totalmente. Hay un montón de Bielsas en ese lugar, que está muy cerca de un lugar donde al rey de España, al anterior, a Juan Carlos, le gustaba esquiar, que es el Valle de Arán. Es un famoso lugar de esquí. Yo no sé nada de esquí, ni esquié nunca en mi vida, pero los que saben dicen que es maravilloso. Dicen que es maravilloso. Eso es la parte de mi viejo, ¿no es cierto? Mi bisabuelo Pedro, murió a los 100 años, muy longevo, era del Pirineo aragonés. En cambio, de lo de mi madre, eran casi todos, eran ligures, eran, te diría piamonteses, como lo es la mayoría de la gente, o mucha gente que vive en Rafaela, provincia de Santa Fe. Entonces, se daba esa cosa rara de que eran rubios de ojos celestes, ¿entendés? Porque muy influenciada la sangre por los alemanes, por los suizos, por los franceses. Yo digo, en tu juventud, vos sos peronista. Yo soy peronista. Militaste en la JP. ¿Qué pasó allá por 1970
76, 77 con Rafael Bielsa? Mirá, vamos a tomarlo un poquito antes, porque hubo una etapa epifánica y hubo una etapa demoníaca. Entonces, en el 77 vino la etapa demoníaca, en el 73 vino la etapa epifánica. Yo era un militante social cristiano. ¿De la universidad? No, todavía estaba en la secundaria. Entonces había una cosa que se llamaba vamos a misionar. Entonces íbamos a las villas, ¿viste? Sí, claro. Ayudábamos a los chicos de las villas. En mi caso era un caso un poco particular, porque a mí me gustaba mucho el fútbol. Entonces yo era un atorrante y iba a jugar al fútbol a las villas. Y después los sábados y los domingos a veces caía con este grupo de misioneros, ¿viste? Y los pibes de la villa me decían, como si te dijeran, no, ¿qué onda, no? Porque vos sos un atorrante que nos matamos a patadas, trompadas. Bueno, y después me venís con la Biblia. Y ahora me venís con la Biblia, ahora me venís con los 10 mandamientos, ¿viste? Bueno, pero siempre tuve una atracción por ese costado, una atracción en el sentido de que me sentía muy hermanado, muy desposado con ese costado, digamos, humilde, atorrante, mestizo, de los márgenes de nuestra sociedad. Y después, bueno, después vino, a mí me tocó el 1970, me tocó a los 17 años. Entonces ese fuego era un fuego inapagable, porque era el fuego de la Revolución Norteamericana, por un lado, Flower Power, la emancipación de los negros, los Panteras Negras, Martin Luther King, etcétera, etcétera. Y por el otro lado estaba Europa. Estaba Althusser, estaba Lacan, estaba el Mayo francés, estaba Marta Harnecker, que era una marxista chilena. Bueno, era un mundo de ideas, era un mundo donde la violencia no era legal, pero era legítima. Entonces, porque también estaba Frantz Fanon, también estaba la Revolución Cubana, entonces había un fermento yo te diría, tomar el cielo por asalto, cambiar el mundo. Entonces yo, como tantos otros jóvenes argentinos, no todos reivindican esa época, yo la reivindico, en el sentido de que si nosotros nos equivocamos, supuesto caso que nos hubiéramos equivocado, si hay una generación en un país que no paga nada, que pagó un precio altísimo, esa fue la mía. Entonces, si nosotros nos equivocamos, pagamos el precio. Vida nada me debes, vida estamos en paz, ¿no? Como decía Amado Nervo. Yo la reivindico cuando pienso en el individuo que era en esa época, era mucho mejor persona que hoy, en las cosas que a mí me interesan de la vida, era más generoso, era más altruista, era más valiente, era más solidario. De las cosas que yo valoro de los demás, yo personalmente en aquel momento era más de lo que soy ahora. Entonces siempre la contemplo sin nostalgia, pero reivindicándola. Entonces, bueno, me agarró ese fuego, ¿no? Y ardí con ese fuego. ¿Te imaginás? El fuego del 25 de mayo del 73, el fuego del 1 de junio del 74. Ezeiza, antes, después López Rega, la AAA, el Comando Libertadores de América. Bueno, hasta que yo mismo fui secuestrado, desaparecido. ¿Cuánto tiempo? Mira, entre junio y julio del 1977. ¿Y cómo te salvás, Rafael? Siempre es el azar, más que nada. O yo digo Dios, ¿no? El que cree en Dios dice Dios. Porque es una mezcla, ¿viste? Una mezcla de que no cantás, porque si cantás te entregás. Es una mezcla de cosas que te pasan ahí adentro y de cómo leen tus captores. ¿Supiste dónde estuviste? Sí, perfectamente, porque después fui testigo de los juicios. Estuve en un lugar que se llama La Calamita, en las afueras de Rosario. Te puedo haber creído durante muchísimos años que había estado en la Quinta de Funes, pero en realidad fue La Calamita. Bueno, un poco de suerte, un poco de que además lo que me preguntaban yo no lo había hecho otras cosas.
pero no eso. Entonces eso te ayuda, sobre todo cuando estás muy golpeado, estás muy malogrado, porque ahí corres mucho riesgo de equivocarte en el discurso porque estás en un estado muy... ¿Hubo tortura? Sí, por supuesto, desde el primer día, desde el primer día. Pues yo siempre digo que la tortura, soportar la tortura en realidad no es un episodio, para mí, no es un episodio ideológico, sino que es un episodio de cómo arreglás las cuentas con vos mismo. Si te podés imaginar mirándote al espejo después de haber delatado. No es un tema ideológico, un tema de, antes que eso prefiero morirme, ¿no? ¿Estás cómodo? ¿Estás bien? Muy bien, bárbaro. Estamos en el Petit Colón, por eso a veces uno escucha el ruido del subte, ¿viste? O de las cucharitas o de las tacitas, porque hay gente. Qué momento, ¿no? Vamos a pasar a un momento mucho más grato. Vamos a hablar de la mitad más uno del fútbol en Rosario. ¿Dije bien? Muy si bien. estuviera charlando con alguien de Central diría lo mismo, pero al revés. Al revés. Vos me comprenderás. Está perfecto. Si tuviera el negro Fontana Rosa, por ejemplo. Ojalá estuviera. Ojalá estuviera. Que en alguna oportunidad dijo que el Che Guevara sería de Central. Y vos, retrucando eso, dijiste que serías capaz de llevar una camiseta. No, la llevé. Al museo. No, la llevé. De hecho, Central tiene una patética celebración, que es el gol que es la recreación. ¿El de Poi? El de Poi. Aldo Pedro Poi, sí. Un gol del Pleistoceno. Bueno, golazo, Rafael. Bueno, del Mesozoico. Un gol. Como los de Racing que siguen triunfando con el gol de Cárdenas. Sí, exactamente. Te lo dice un hincha independiente. Un gol hecho en una catacumba. Entonces lo recrean en distintos lugares del mundo, ¿no? Uno de esos lugares es en Cuba. Yo creo que es un pretexto turístico. Entonces lo llevan a Aldo, ¿no es cierto? Pobre Aldo, que lo tienen que armar para salir a la cancha, y le tiran el centro, y entonces se tira de cabeza, Poi hace el gol, y todos los gordos bailan. Bueno, entonces en una de esas incursiones, vos sabés que en La Habana hay una... ¿Museo? No, además del museo, hay un famoso producto que son los helados Copelia. Claro. ¿No es cierto? Copelia es un producto histórico que tiene La Habana, que tiene Cuba. Justo ahora lo están remodelando el lugar donde estuvo siempre, pero va a volver a estar. Y ellos llevaron una camiseta que la colgaron en Copelia para incrementar este mito absurdo de que alguien tan inteligente como Ernesto Guevara pudiera ser nada menos que centralista. Bueno, y entonces yo llevé una camiseta de Newell. ¿Y la pusieron? Totalmente, hasta ahora está cerrado. Entonces, pero cada vez que voy a La Habana, voy a controlar. Una vez por año, yo voy a La Habana. Voy a controlar al joven Charlie, del leproso, que es con quien hice el acuerdo de que esté la camiseta de Newell. No me molesta que esté la de Central, ¿eh? Pero no me toquen la de Newell. No me toquen la de Newell. ¿Es verdad que vas a la tribuna cuando vas a la cancha? Sí. ¿A la Popu? Sí, a la Popu siempre fui. Siempre me gustó la Popu. ¿Cuánto podrías ir al palco o podrías ir a la platea? Sí, pero mira, una vez me dio una lección el gordo Soriano. La lección te la ahorro, pero te digo, ¿con qué tiene que ver? Triste, no habrá más penas y olvido, termina con una frase que dice, un domingo sin fútbol es como un domingo sin sol, ¿no? Y el fútbol sin la popular es como un domingo sin sol. Yo necesito ser uno más en la multitud, ser uno más en esa cosa colectiva e innominada que es una hinchada, ¿me entendés? No me gusta la singularidad de la platea, donde cada uno hace una frase ingeniosa para enojarse con fulano, con mengano, o para elogiar a sutano o perengano. Me gusta la cosa siempre, ¿no? Yo creo que el peronismo es así. El peronismo es... Es como cuando hacías las misiones, ¿no? Claro, exactamente. El peronismo es la misma gente más grande. Es de multitud.
¿no? Es Para verdad. mí es de multitud. Vos sabés que estaba repasando tus libros, que tenés, no sé, un montón, ¿no? de poesía, pero hay uno que habla de... Rafael fue un hombre que trabajó en la diplomacia durante el gobierno de Néstor Kirchner, fue su canciller. Rafael trabajó en el Cedronar, que es la institución que se ocupa precisamente de que no haya droga. Y Rosario tiene la particularidad fundamentalmente en los últimos 10 años, estoy hablando concretamente de los monos y del financiamiento y de las diferencias de las hinchadas. Vos escribiste un libro que tiene mucho que ver con esto. Sí, Rojo Sangre. Es una novela. Es una realidad, para serte franco, mucho más abordable literariamente que históricamente, sociológicamente, policialmente. Aunque hay un gran libro de Hernán Lascano, que es un muy buen periodista rosarino, un gran libro que es sobre la misma temática desde el costado periodístico. Me pareció que ahí había que darle una vuelta de tuerca porque en una enorme sociedad de pecadores, por comisión o por omisión, hay algunos héroes y hay algunos apóstoles laicos, ¿no? El propio periodista describe el libro periodístico que te acabo de mencionar, Hernán Lascano, al escribir ese libro denuncia la connivencia policial, la connivencia política, la recua de abogados, la manada de abogados especialistas en defender a narcotraficantes. Una vez uno me paró en los tribunales de Rosario y me dijo, yo pensé que usted era un demócrata, que usted estaba de acuerdo con el hecho de que a nadie le faltara el derecho de defensa. Yo le dije, mire, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo único que digo es que si solo se le garantiza el derecho de defensa a los narcotraficantes, claro, ese abogado no me merece respeto. Garanticemos el derecho de defensa a todos. Claro, exactamente. Claro. Eso le dije al tipo, ¿no? Bueno, entonces me pareció que había 2 o 3 personajes, un abogado que se terminó comiendo la novela al final, porque vos empezás a escribir con una idea y después los personajes adquieren voz propia. ¿En qué circunstancias escribís? ¿En casa, a la noche? Mira, yo básicamente lo que hago es escribir. Leo, miro, pienso para escribir. Y así como los tipos afortunados por talentosos, como literariamente lo es Vargas Llosa, que se levantan a las 7, escriben hasta la 1, ¿no? Pero bueno, claro, después sacan un libro que es un bestseller. No es tu caso, no podés. No es mi caso, no es mi caso. Entonces. ¿Pero tenés una idea? ¿La escribís en el momento? Tengo una libreta que llevo a todos lados, siempre, que es esta libreta, es una... Pensé que era roja y negra. Bueno, adentro escribo con tinta negra. Ah, el detalle. No, es una libreta... Porque soy de Ñul, seré de Ñul, ¿cómo es la frase? No sé lo que habré dicho. Fui de Newell, soy de Newell, seré de Newell, qué sé yo, no sé. Pero escribo con tinta negra, muy rápido. Escribo con tinta negra, ¿entendés? Bueno. Vos sabés, te voy a contar una cosa, porque sos de Racing. Los de Racing son amigos de los de Central. Y los de Newell son amigos nuestros, de Independiente. Claro, nosotros teníamos las canchas idénticas. ¿No es cierto? Teníamos las canchas británicas iguales hasta que Newell No mires para allá porque es de Racing, no es de Racing. Bueno, escúchame, mi esposa y los 2 chiquitos que tengo son de Racing. No te salieron de Newell's. No. Pero no pudiste lograr el objetivo. ¿Qué pasó? Una tragedia. Me mostraron el gol de Cárdenas. No, una tragedia, pero a ver. Familiar. ¿Te imaginás? Porque es una doble razón para estar triste. Que pierda Newell y que pierda Racing. Claro. Si fueran de Newell, bueno, sufríamos una sola vez. Una sola vez, una tragedia. Pero no, siempre me cayó bien Racing y... Está todo bien. Sí. Tenés 2 chiquitos que tienen ahora ¿cuántos años? Tienen 10 y 8. Y después tenés 2 varones más grandes del primer 26 y matrimonio. 24. ¿Y cómo se llevan los 2 grandes con los 2 chiquitos? Ah, maravillosamente bien. Qué Sobre bueno. todo los 2 chiquitos con los 2 grandes, porque los 2 chiquitos los esperan, los festejan. ¿Tuviste suerte con los grandes, con los equipos de fútbol? No. A uno, al mayor, que es un asno de toda asneidad, no le interesa el fútbol
y solo es de Boca ad pompam. ¿Viste? Solo por decir que es de Boca. Se dedica a la política. ¿Y el otro? Es abogado, se dedica a la política. Y el otro es médico, tiene 24, le gusta un poquito más el fútbol, pero ninguno llega al grado de insania al que llego yo, ¿viste? Pues yo tengo ritos, lo tengo que ver solo, me encierro en mi habitación, me molesta todo. Después que si Newell's pierde, me quedo de mal humor, maltrato a mi familia. Bueno, eso no sé, gracias a Dios. Eso no es el caso de los chicos. No es el caso de los chicos. Para nada. Hay una frase que a veces a la cual recurrís en algunos mails que he visto por allí, que tienen que ver con Filloy, ¿puede ser? Juan Filloy. ¿Te acordás de memoria? Me la voy a guardar, la voy a hurtar, ¿puedo? No, podés, porque es una frase extraordinaria. Es la receta de la longevidad. Hay que aclararle a tu público que Juan Filloy fue un hombre de 3 siglos por designio propio. Nació en el siglo XIX, vivió durante todo el XX y se propuso morir en el XXI. Y lo consiguió. Entonces él decía que la receta de la longevidad era comer la mitad, caminar el doble y reír el cuádruple. Qué bueno. Rafael, vamos a hacer otro programa. Tenemos que seguir hablando. Cuando quieran. De Newell's, por ejemplo, pero también de otras cosas podemos charlar. De muchas cosas. Como dice la canción de Serrat, con la letra de Miguel Hernández, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Gracias, Rafael. Gracias a usted. Un honor, ¿eh? Rafael Bielsa en íntimo y personal. You're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky. Votre carrosserie va l'embarquer.